Bienvenidos, apreciados televidentes, amigos de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y aquellos que están conectados a través de la radio. Bienvenidos a este su programa, La Biblia habla a una familia feliz. Hoy tenemos la compañía del pastor Bill Quispe, quien representa al Perú. Pastor, bienvenido a este programa de familia titulado La Biblia habla a una familia feliz. Pastor Moisés, realmente es una gran alegría para mí estar con ustedes y también saber que miles de oyentes nos están escuchando en este programa especial. Pastor, usted pertenece a una de las uniones grandes que tiene el Perú, la Unión Peruana del Norte, que tiene muchísimas iglesias, muchos distritos, muchas congregaciones, pastor. Exactamente. A nivel de toda la Unión Peruana del Norte son más de 160.000 miembros, ¿no? Interesante. Y una población muy comprometida también con la iglesia y la misión de la iglesia. Pastor, hoy vamos a dialogar junto con usted para compartir algunos consejos que tienen que ver con la educación de los hijos. Muchas veces oímos decir que no es fácil educar a los hijos, y más en estos tiempos difíciles donde de alguna manera los medios de comunicación, también el ambiente, la crisis de este planeta están de alguna manera afectando. Sin embargo, ¿cómo pueden los padres aprender a ser padres y a ser madres? ¿Cuáles son algunos consejos que usted considera que son importantes compartir con nuestros televidentes y oyentes, pastor? En realidad, pastor Moisés, aprender a ser padre es el desafío más grande que una persona puede enfrentar, ¿no? Crecí en una familia de 5 hermanos, ¿no? 4 varones y una dama. Y como en toda familia donde son varios hijos, muchas veces hacíamos algunas travesuras, ¿no? Que a veces a mi madre la sacamos de sus casillas, ¿no? Y ella nos decía, algún día cuando ustedes lleguen a ser padres, llegará a comprender lo que yo siento en este momento, ¿no? Y han pasado los años, ¿no? Y ahora soy padre, tengo 2 hijos. ¿De qué edades, pastor? De 6 años y el otro pequeño de 3 años, ¿no? Y cuando ahora los veo a ellos, me pongo a pensar y digo, mi madre, ¿cómo habrá hecho para educar a 5 hijos si con 2 tengo tantos desafíos, ¿no? Yo creo que es un desafío grande ser padre. No existe universidad donde uno pueda aprender a ser padre. Sin embargo, requiere mucha sabiduría e inteligencia para poder lograr asumir esta gran responsabilidad. Pastor, ¿podemos hablar acerca de que ser padres comienza desde antes, incluso de casarse? Comienza en una etapa de enamoramiento, de noviazgo, comienza a haber una planificación familiar. Es importante planificar, es importante quizás ya desde un principio pensar así, me gustaría tener 2 hijos, un hijo, y esto compartir con su pareja. ¿Qué considera en este aspecto de la planificación, pastor? Muy bien, como en todo aspecto de la vida, la planificación es muy importante, ¿no? Y cuanto más antes nosotros nos preparemos para ser padres, mucho mejor, ¿no? Del momento que uno llega a conocer a una señorita, y tal vez contando un testimonio personal, el día que conocí a mi esposa, Rosita es su nombre, tocamos esos temas, ¿no? Tocamos los temas de cuántos hijos íbamos a tener, ¿no? Y en medio del noviazgo ese asunto fue madurando y fue valioso porque incluso leíamos libros juntos, ¿no? Libros acerca de cómo educar a los hijos. O sea, pastor, es importante de paso documentarse, sí, recibir información que considero que es oportuno. Por eso es importante este tema que hoy estamos tocando en este programa. Entonces, la parte de información
entra mucho en un aspecto de planificación familiar también, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Y sobre todo también el relacionamiento con personas que experimentadas, ¿no? Con parejas que uno las ve como modelos. Es importante visitar a esas parejas de esposos, ¿no? Y preguntarles y cómo se conocieron, y cuántos hijos tienen, cómo educan a sus hijos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque hay dos formas de aprender, ¿no? Una es haciendo las cosas y cometiendo errores, y los errores a veces duelen, ¿no? Y otra también es aprendiendo de los errores de otros, ¿no? Para que nosotros no los volvamos a cometer, ¿no? Entonces, por eso es muy importante relacionarse con personas de más experiencia, ¿no? Que ya están viviendo, ¿no? el asunto de ser padres. El ser humano tiene necesidades físicas, tiene necesidades afectivas, necesidades psicológicas durante toda su vida, pero atender estas necesidades durante la infancia ayuda a que el niño se desarrolle saludablemente. ¿Cuáles son, pastor, algunas de estas necesidades básicas en esta edad? El primer aspecto es el asunto de la valorización, ¿no? Hay una necesidad que todo niño necesita suplir, la necesidad de sentirse valorado. Nosotros como padres tenemos una gran tarea desde que el niño nace, ¿no? De hacer que el niño se sienta importante, se sienta que vale. Y eso nosotros no solamente podemos mostrarle en palabras, sino también en actos, ¿no? Y yo quiero, por ejemplo, en este momento dirigirme hacia los televidentes y también a los que nos están escuchando, ¿no? Si en este momento es un momento que tú estás atareado con un trabajo, pero tu hijo se te acerca y te pide un momento para jugar, ¿qué prefieres tú? ¿Tu trabajo o pasar un momento al lado de tus hijos? Entonces, esto es muy importante, pastor, ¿no? Ahí está la valorización. Exacto, ¿no? En hechos, en palabras y también en hechos, ¿no? Eso es muy importante. Por ejemplo, hoy en día se escucha mucho decir a un hijo: no vales nada, no sirves, hay otros que son mejores que ti. Eso degrada sin duda esa capacidad de crecimiento de una persona. Entonces, la valorización es puntual para poder dar un tiempo y el valor a una persona, pastor. Ahora, las palabras, pastor, son muy importantes, ¿no? Con una palabra nosotros podemos construir la autoestima de nuestros hijos o también destruirla, ¿no? Cuando de nuestros labios salen palabras constantemente de crítica, y ese niño va a crecer con la autoestima destruida, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros constantemente le digamos a los hijos: sabes, tú vales mucho, te felicito, lo estás haciendo bien, ¿no? Y aun cuando sean cosas pequeñas que haga en la casa, felicitarlo, ¿no? Es muy importante felicitar a nuestros hijos para que ellos se sientan valorados, que lo que hacen vale, ¿no? Y realmente vale. ¿Existen algunas otras necesidades básicas que un niño tiene, que el padre tiene que sin duda tomar en cuenta? Muy bien, la necesidad también de sentirse amados, ¿no? Qué importante es. Y en realidad este es un asunto propio del ser humano, ¿no? Y cuando un niño se siente amado, es una persona que va a crecer segura también consigo misma, ¿no? Cuán importante, por ejemplo, es abrazar a nuestros hijos, ¿no? Cuando recuerdo a mi hijita, ¿no? Y yo llego a la casa, lo primero que ella hace cuando abro la puerta es venir corriendo, ¿no? Y me mira, sonríe y abre los brazos, ¿no? Y yo como padre voy y la abrazo fuertemente, ¿no? Un abrazo significa muchísimo para un hijo, ¿no? Sobre todo para las damas, ¿no? Las niñas, ¿no? Entonces ellos se sienten amados. Ahora, aquí hay otro aspecto también muy importante que tiene que ver con nosotros como padres. Los hijos también se sienten amados cuando ven que los padres se aman, ¿no? Porque ¿qué sucede cuando los padres a veces paran discutiendo o peleando? El niño va a ver que los papás no se aman, entonces ve un amor distorsionado, ¿no? Entonces es muy importante también que los padres, por ejemplo, también enseñen cómo amar, ¿no? Entonces el papá siempre debe
abrazar a la esposa, besarla, tratarla con cariño, con respeto, y el niño aprende viendo. Hace algún tiempo un padre me decía: pastor, ayúdeme porque mis hijos creen que nosotros nos vamos a separar con mi esposa. Yo le dije: pero entonces, ¿qué ven sus hijos en ustedes? Bueno, pastor, a veces nosotros discutimos delante de ellos. Entonces el niño tenía una percepción totalmente diferente de sus padres. Y cuando yo le pregunté a aquel niño: ¿qué piensas de tus papás? Me dice: pastor, yo creo que mi papá se va a ir de la casa. ¿Y por qué piensas eso? Porque ellos paran todo el día discutiendo. Entonces la apreciación que los padres muestran a los hijos es muy importante. Lo que usted dice, pastor, si los padres se respetan, si los padres se abrazan, si los padres se comunican de una manera positiva, el niño también va a ir creciendo saludablemente, comprendiendo de que ellos se aman. Entonces yo también voy a tener esas ganas de seguir amando la vida, amando a mis padres, amando a las personas. Lo que usted ha dicho entonces es muy importante. El aspecto afectivo es sumamente vital en las relaciones familiares y especialmente entre padres e hijos, ¿no? Exactamente. Ahora, y esto tiene mucho que ver también con la sabiduría, ¿no? Porque en realidad ser padre, como le mencioné, ¿no? Es en realidad un desafío, ¿no? Requiere, hay momentos en los cuales uno no sabe qué hacer, ¿no? Es decir, con una situación con los hijos, y requiere mucha sabiduría, ¿no? Por eso hay un texto que la Biblia dice, y ustedes, queridos oyentes, si tienen una Biblia, pueden leerlo en Santiago 1:5, ¿no? Dice: al que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios es el único que nos va a dar la sabiduría, la inteligencia para poder ser mejores padres, ¿no? Dice la Biblia: el cual da a todos abundantemente y sin reproche les será dada, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Creemos de que como padres, en nuestra función como educadores de nuestros hijos, tenemos que relacionarnos con Dios y aprender de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia para educar mejor a nuestros hijos, ¿no? Y por eso la Biblia cumple un rol muy importante también en la formación de nuestros hijos. ¿Cuáles son, pastor, algunos de los roles del padre y de la madre en el desarrollo del niño? El padre, sin duda, es el administrador de las cosas que Dios nos ha dado, y el Señor nos ha dado nuestros hijos, nos ha dado nuestra esposa, nuestro esposo. ¿Cuáles son algunos de los roles que el padre y la madre debe desarrollar en el niño? Muy bien. Tanto el padre y la madre deben ser un modelo para los hijos, ¿no? Y yo creo que ese es el primer rol de ambos, ¿no? Ser un modelo en todo aspecto para los hijos, ¿no? Si el padre quiere que su hijo nunca mienta, él nunca debe mentir, ¿no? Porque los hijos ven, ¿no? Aprenden viendo. Entonces, el primer rol del padre es ser un modelo en todo aspecto para su hijo, ¿no? En carácter, un modelo en el asunto cómo trata a la esposa, en su responsabilidad con el trabajo, en su apoyo en la casa, ¿no? Entonces, el rol del padre es ser un modelo para sus hijos, ¿no? Un referente, ¿no? La figura masculina dentro del hogar es muy importante, ¿no? Un modelo también en la parte espiritual, ¿no? Y pastor, cuando falta la figura masculina, ¿cómo la figura femenina? Porque en algunas familias, en algunos hogares, muchas veces el papá ha abandonado el hogar, o por un asunto de divorcio o una separación ya no está. Este mismo elemento, este mismo rol es para la madre. Definitivamente que la presencia del padre es muy importante, ¿no? Pero es una realidad que hay hogares donde solamente la madre tiene que asumir ambos roles, ¿no? Y definitivamente que la mamá no podrá suplir la figura paterna, pero si algo puede hacer es tratar de pasar también tiempo con los hijos, ¿no? O sea, el relacionamiento con los hijos es muy importante en cuanto a la madre, ¿no? El cariño, el amor. Y luego el otro asunto también es ligar a los niños también
con una red de amigos y de familias que puedan suplir en alguna medida ese aspecto, ¿no? De la ausencia de la figura paterna, ¿no? Familias bien constituidas, en las cuales el niño que no tiene a su papá pueda también relacionarse, ¿no? Porque la figura paterna es muy importante y sobre todo para los hijos varones, ¿no? Pastor, muchas gracias. Estamos aquí junto al pastor Bill Quispe compartiendo este tema importante acerca de la educación de nuestros hijos. No se muevan, que enseguida retornamos aquí a este programa La Biblia habla a una familia feliz. Estamos de regreso aquí en nuestro programa La Biblia habla a una familia feliz con el pastor Bill Quispe, que representa a la República del Perú. Amigos, tengo aquí en mis manos un lindo material que contiene temas muy interesantes. La revista Familia Feliz, que muy pronto estará a su disposición y puede solicitarla a través de nuestra página web labibliahabla.com o escribirnos a nuestro correo que aparece en pantalla, labibliahabla@nuevotiempo.org. Este es un precioso material y, pastor, acá surge una pregunta que tiene que ver con la educación de los hijos. Y justamente un capítulo de ellos habla, ¿cómo podemos nosotros construir la autoimagen de nuestros hijos? Muy bien, los primeros años son muy importantes para poder construir la autoestima, ¿no? La autoimagen de nuestros hijos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con nuestras actitudes hacia ellos, nuestras palabras y también nuestras acciones, ¿no? Con ellos. Y alguien dijo, ¿no?, de que nosotros podemos vivir 2 meses alimentados por un buen elogio, ¿no? Y creo que es muy importante palabras, ¿no? Las palabras, ¿no? ¿Qué tipo de palabras salen de nuestros labios cuando nos relacionamos con nuestros hijos? Y ahí empieza la formación de la autoestima, ¿no? Y las palabras de elogio, pastor, son muy importantes, ¿no? Elogiar a los hijos por las cosas que ellos hacen, ¿no? Y yo creo que en los labios de un padre nunca debe faltar esta palabra, te felicito, ¿no? Te felicito, lo hiciste bien, ¿no? Qué bien que lo hiciste, ¿no? Y otra palabra importante también, te amo, ¿no? Para que el niño se sienta valorado, ¿no? Entonces, palabras positivas ayudarán para que el niño pueda también edificar una buena autoestima, ¿no? ¿Existen algunos elementos más que puedan ayudar a construir una autoimagen de los hijos? Muy bien. Otro aspecto también es en cuanto, y también lo podemos también leer aquí en la revista, y hacer que nuestros hijos participen en las responsabilidades de la casa, ¿no? Dándoles algunas tareas específicas de ayuda en la cocina o una limpieza en la casa, ¿no? Para que ellos también se sientan importantes, ¿no? Y eso tiene que ver mucho que ver con la autoestima, ¿no? Y también darles la oportunidad de que ellos puedan elegir, ¿no? A veces a nuestros hijos les imponemos las cosas, ¿no? Pero darle la oportunidad de que él elija, ¿no? Y eso también ayuda muchísimo en su autoestima. Pastor, es importante la enseñanza de la religión a nuestros niños. ¿Qué papel importante, según su parecer, ocupa la religión? No estamos hablando de un credo religioso, no estamos hablando de una iglesia específica, sino que estamos hablando acerca del papel de la religión en la vida de las personas. ¿Qué piensa usted? Es algo que muchos padres han quizás olvidado. Los padres le dan buena ropa, le pueden dar un lugar donde dormir, comida, pero ¿qué hay con la religión? Muy bien. Cuando hablamos de educar a los hijos, no solamente hablamos de formarlo como un profesional, ¿no?, sino también estamos hablando de la formación del carácter de nuestros hijos, ¿no? Y las instituciones o los centros educativos pueden darle una formación académica, profesional, pero hay un asunto que ellos nunca van a lograr, es la formación del carácter. Nosotros somos testigos ayer, ¿no?, a diario de muchos buenos profesionales, ¿no?,
buenos profesionales, excelentes, con todos los títulos y con todos los honores, pero que viven una vida desgraciada en sus hogares, hogares destruidos, ¿no? Porque no educaron, no formaron su carácter, ¿no? Entonces, y cuando hablamos del carácter, hablamos de la parte interna, la parte espiritual, ¿no? Y eso solamente lo podemos lograr en la relación con Dios, ¿no? Nosotros creemos como cristianos de que la Biblia cumple un rol muy importante para formar el carácter, ¿no? Y desarrollar en nuestros hijos, ¿no?, ese hábito de la lectura de la palabra de Dios desde muy pequeños es algo vital, ¿no? Y los hijos aprenderán a leer la Biblia en la medida que nos vean a nosotros como padres también leer la Biblia, ¿no? Entonces, y en ese aspecto también es clave el ejemplo que debemos. Un ambiente donde el hijo pueda también conocer a otras personas, como es la iglesia. Exacto. Como es la música que sea valorizada desde un punto cristiana. Son elementos también, pastor, que fortalecen que un niño pueda un día decir: yo amo a Dios, la iglesia, la oración, el estudio de la Biblia, son elementos o fuentes que ayudan para que un niño pueda crecer saludable. Exactamente, ¿no? El contacto con una iglesia, ¿no?, o un medio donde hayan personas cristianas es muy importante, ¿no? Crecí en un hogar adventista, ¿no?, cristiano, y desde muy pequeño tal vez no valoré muchísimo ese aspecto, ¿no? Yo veía que mis padres iban a la iglesia, ¿no?, y yo a veces simplemente por cumplir los acompañaba, ¿no? Pero en la iglesia yo andaba jugando, haciendo tantas cosas, ¿no? Pero mis padres me llevaban, ¿no? Y cuando llegó la adolescencia, con mayor razón, ¿no?, algunas veces ya me rebelaba, no quería ir a la iglesia, pero mi madre siempre nos animaba y nos animaba, ¿no? Y algo también muy rescatable es que yo siempre veía a mi madre orar mucho por nosotros, ¿no? Y entonces han pasado los años, ¿no? Y puedo yo agradecer a Dios que esa experiencia que tuve de niño, que tal vez no la aproveché mucho, ¿no?, pero se cumple lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? Esas pequeñas enseñanzas que uno recibe de pequeño, esas enseñanzas espirituales, aunque sean tal vez pequeñas, ¿no?, tendrán su fruto después, ¿no? Y esto considero, pastor, que eso es muy importante, ¿no? ¿Cuál sería su mensaje para nuestros queridos padres, nuestros televidentes y oyentes en diferentes lugares, pastor? Muchos padres que tienen base cristiana, otros padres que están pidiendo ayuda a Dios para poder educar a sus hijos. Usted lee un pensamiento: instruye al niño en su camino. Ha llegado un momento para que la sociedad se apoye en la palabra de Dios, se sumerge en la palabra de Dios para que la palabra de Dios pueda guiar nuestra vida. Un mensaje para nuestros televidentes y oyentes. Muy bien. Queridos amigos y también oyentes, nosotros vivimos en un mundo donde nuestros hijos se ven influenciados por diferentes corrientes, ¿no? Infelizmente, le está tocando a nuestros hijos vivir en un tiempo donde los medios de comunicación y aún los amigos pueden ser las principales fuentes de educación para ellos, ¿no? Entonces, frente a todo este tiempo que estamos viviendo, la única forma de poder mantenerlos a ellos libres de todas esas influencias es llevarlos a Dios, a las cosas espirituales, ¿no? Y en este sentido, la iglesia constituye en un ambiente, en un lugar donde ellos puedan quedar de alguna forma, ¿no?, protegidos, pastor, ¿no?, por todas estas influencias que vienen del medio de hoy, ¿no? Y creemos también que la palabra de Dios, ¿no?, en la palabra de Dios podemos encontrar todos los consejos oportunos, ¿no?, para poder ser mejores padres, ¿no? Si bien es cierto que a veces nosotros como padres tenemos una Biblia en la casa, ¿no?, y todos tienen una Biblia en la casa, ¿no?, pero necesitamos nosotros pasar tiempo para leer
Y en la Biblia encontramos consejos para todas las circunstancias, ¿no? Así es. Y hacer de la palabra de Dios también el centro de nuestra familia. Pastor, muchas gracias por su presencia en este programa y quiero invitarle para que usted pueda orar por nuestros televidentes y oyentes en este momento, especialmente por nuestros hijos, por nuestras hijas. No importa la edad, no importa dónde se encuentran, pero me gustaría que usted pueda interceder en oración por ellos. Muy bien, vamos a orar. Querido Padre Celestial, tú nos has dado una gran responsabilidad de ser padres y queremos a través de esta oración pedir que tú puedas dar una bendición Amén. especial a cada uno de los padres que están escuchando, Señor, este mensaje. Y que tú puedas darles sabiduría, inteligencia para poder educar a sus hijos. Oh Dios, Amén. bendice a cada padre y que tu Espíritu Santo también pueda morar en cada casa de nuestros queridos oyentes. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Y amigos, nos encontramos la próxima semana con la continuación de este tema que tiene que ver con la educación y también la disciplina. Muchas bendiciones.